Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Estamos con ustedes una vez más, listo para compartir Radio Amanecer en Estudio durante todo este trimestre. Y quisiera agradecer públicamente al Pastor Mario Rondón y al Pastor Roberto Matos, quienes estuvieron con ustedes con ese excelente, extraordinario trabajo comentando el libro de los Salmos en este trimestre que recién finaliza. Pastores, muchas bendiciones aquí en Radio Amanecer en Estudio. Estamos muy agradecidos a ustedes por esa labor tan importantísima que realizaron. Iniciamos este trimestre con un tema muy importante, tiene que ver con el gran conflicto, es el tema general que estaremos abordando durante todo el trimestre, por lo que quisiéramos agradecer a Dios de manera muy, pero muy especial por darnos el privilegio de poder compartir con ustedes en este trimestre un tema de tanto interés. Repetimos, desde que uno se levanta, se desarrolla, normalmente se encuentra que hay muchos conflictos. Y nosotros vamos a abordar este tema a la luz de lo que enseña la palabra de Dios, la Biblia. Y para nosotros realmente es un alto privilegio tener a una persona muy querida de ustedes, de este servidor, y es una persona que se aprecia aquí en Radio Amanecer en Estudio. Siempre he dicho ya que este programa es de él, ya no lo vemos como un invitado, sino con una persona con quien interaccionamos, compartimos ideas y tratamos de sacar de él, de sus conocimientos, y de verdad que cada trimestre que participa aquí nos edifica. Nos estamos refiriendo al Pastor Cristian Veras, quien es el director de mayordomía del campo de acción de la Asociación Central Dominicana Regional de la Iglesia Adventista, y aceptó gustosamente de compartir con nosotros este tema de tanto interés. Pastor, de nuevo, de regreso a casa. Bendiciones, que Dios le guarde siempre. Mi apreciado amigo, mi hermano Pastor Juan Francisco Scroggins, muchas gracias. Bendiciones también para usted, para su esposa y por supuesto para nuestros amigos y hermanos que a esta hora sintonizan Radio Amanecer, la voz de la esperanza. ¿Cómo estás, Pastor? Muy bien, gracias a Dios. Me gustó mucho que mientras estaba fuera del aire, hacía un comentario que me puso a pensar seriamente cuando estábamos hablando en la parte, preparándonos para estos comentarios. Y yo le decía que este trimestre vamos a hablar de conflicto, y usted me preguntó, ¿por qué hablar de conflicto cuando hay tantas cosas de bonita que hablar y platicar de la palabra de Dios? Ahora vamos a hablar de conflicto. Y entonces llegamos a una conclusión de que desde que uno se levanta siempre está metido en conflicto, y entonces ese conflicto lo vamos a mirar no para seguir en conflicto, sino para tratar de buscar algún tipo de solución en torno a lo que la palabra de Dios, la Biblia, enseña de ese conflicto. Pastor, de verdad que es muy interesante lo que la Biblia enseña acerca del conflicto. Así es, y saber, Pastor, que en este conflicto cósmico estamos todos inmiscuidos, no toda la humanidad, todo el universo. Uh-huh. Todo el universo ha sido alcanzado por el gran conflicto, pero ya en desarrollo veremos de qué se trata. Perfecto, porque ya yo iba a entrar en materia, le voy a hacer 2 o 3 preguntas de esas que uno le gusta hacer, tratando de poner al lado allá del oyente que está ahí, uno se coloca al lado y hace la pregunta. ¿Qué le parece si nos dirige en oración? Con gusto, querido Dios y Padre, agradecidos estamos una vez más, porque nos permites poder llegar hasta la intimidad de nuestros amigos con estos comentarios. Dirígenos, que podamos ser usados por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De inmediato, Pastor, pues, estábamos hablando de conflicto aquí en la humanidad, en el mundo. Pero usted dijo recientemente que no es solamente en este planeta, la humanidad, que es un conflicto que trasciende más allá.
Quiere decir que la Biblia habla acerca de un conflicto no solamente en el planeta Tierra, es un conflicto universal. ¿Qué usted quería decirnos con eso? Muy interesante pregunta, pastor, y es así porque el gran conflicto es precisamente lo que trata sobre la subordinación de un ser creado que se creyó ser Dios. Y fue en el cielo. El gran conflicto inicia en el cielo con un ser llamado Lucifer, digno, creado con majestad, creado con esplendor, acabado en belleza, hermosura. Sin embargo, se creó ser Dios. El gran conflicto no trata de la lucha entre dos dioses, y es bueno que eso se sepa. No está hablando de una batalla entre Jehová, el Dios creador, y otro Dios llamado Lucifer o Satanás. No se trata de eso. El gran conflicto es la lucha entre Jehová, el Dios creador, y un ser creado llamado Lucifer que se llega a subordinar. Creer que está por encima de Dios, creer que Él es Dios y que merece adoración, y entonces después de eso permea a todo el universo, porque Él manchó el cielo con sus engaños, con su subordinación, insurrección, de manera que no solo el cielo, porque cuando engaña a la tercera parte de los ángeles es expulsado por Dios, y es entonces donde comienza a engañar o a tentar a todo el universo. Pasó por todos los mundos y llegó a la tierra, y entonces plantó aquí su cuartel general de insurrección contra el Creador. Y es por eso que el gran conflicto envuelve a todo el universo. Perfecto. Esto nos hace pensar, por ejemplo, sobre un eje temático que atraviesa las Sagradas Escrituras. Nosotros podríamos pensar en ese sentido que sería Jesús, el plan de salvación, la cruz. Pero conforme a lo que estamos entendiendo, el eje temático que atraviesa las Sagradas Escrituras tiene que ver con ese gran conflicto. Ese tema va a permitir que nosotros podamos ver cómo permea en toda la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, y como bien usted está señalando, parece ser que no solamente tiene que ver con el asunto del ser humano, porque pastor, algunas personas se preguntarán, pero en la Biblia hay algún tipo de información para hablar de que el conflicto que estamos viviendo no solamente es del planeta Tierra, sino que trasciende, que va más allá, porque básicamente la gente, cuando uno le habla acerca de esto y dice que no se limita solamente al planeta Tierra, pues uno se pregunta, ¿y en qué parte de la Biblia habla de que en el universo hay otras criaturas, seres que quizás nunca pecaron? ¿Hay en la Biblia realmente algún tipo de argumento, algunas declaraciones que nos hablen acerca de seres extraterrestres? Y entonces estaríamos dándole cabida a la idea que tienen algunas personas de los ovnis. Es una pregunta interesante, pastor, y es bueno que en primer lugar veamos el contexto de extraterrestre, porque una vez que esta palabra llega a nuestros oídos, comenzamos a pensar en ovnis, en seres deformados o algo así. Extraterrestre que cada cierto tiempo visitan. Sí, correcto, a la Tierra. Y extraterrestre es cualquier ser que no sea de la Tierra. Por eso se llama extraterrestre. De manera que los ángeles pudiesen ser extraterrestres. Y sí visitan la Tierra los ángeles. Ahora, en el contexto de la pregunta que estás haciendo, sí hay otros seres, y es evidente porque en Colosenses capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y está hablando de Cristo, en Él. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades,
todo fue creado por medio de Él y para Él. De manera que estamos viendo, no solo en este pasaje, en muchos más de la Biblia, de que sí hay otros mundos. En el libro de Job, por ejemplo, aparece la escena de una reunión que no era en este planeta, cuando Satanás asistió. En muchos otros lugares en la Biblia, o en algunos lugares, podemos ver los indicios de que hay otros mundos, además de la Tierra, que sí fueron creados, y que hay seres, evidentemente no humanos, que fueron creados también por Dios. Perfecto, es bueno uno agarrar esas bases de la Biblia y sustentar nuestro comentario, porque definitivamente nosotros llegamos aquí a la radio, a estas lecciones, y compartir este material con los oyentes, amparado precisamente en lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, va a resultar bien interesante este tema del gran conflicto durante todo el trimestre, y las lecciones van a hacernos recorrer lo que es la historia del mundo desde la perspectiva de Dios, tal como lo revela la profecía, desde los tiempos de Cristo a lo largo de los siglos hasta nuestros días y más allá. Eso pretendemos por la gracia de Dios en este trimestre. Importante destacar que la naturaleza misma de Dios es amor, y por lo tanto todos sus actos son amorosos, aunque este hecho no siempre sea evidente para los seres humanos finitos o incluso para los ángeles. Es importante destacar que en esta lección, apreciado amigo, querido oyente, nosotros vamos a tratar de buscarle algún tipo de respuesta a este conflicto, y dentro de todo el conflicto hay un elemento que está impregnado, que es el amor de Dios, Pastor Cristian Veras. Eso es cierto, pastor, y para muchos pudiera surgir la pregunta de que si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta maldad en este mundo? De hecho, es una de las grandes preguntas que estaremos abordando. Así es. En esta semana. Sí, ¿por qué lo permite? Uh-huh. Por ejemplo, entre otras cosas. Y lo que podemos ver acá es un tema conocido como la teodicea de Dios. Es decir, el cuestionamiento al carácter de Dios. ¿Por qué sufren los inocentes? ¿Por qué Dios permite que las cosas ocurran como el mal? Porque en ese amor de Dios, un amor cuando controla no es un amor genuino. Tiene que haber libertad en todo el sentido de la palabra para que pueda ser amor. Por ejemplo, si hablamos del el tema del libre albedrío, que es el fundamento del amor de Dios, como dice Primera de Juan capítulo 4, versículos 7 al 16, está hablando del amor de Dios, está hablando de la libertad, del libre albedrío que como condición para cultivar el amor de Dios, Él ejerce para con sus hijos. Por ejemplo, las flores pueden ser hermosas, pero no crecen ni florecen como las reales, ¿no? Estoy hablando de las flores artificiales. ¿Son bonitas o no son bonitas, pastor? Por supuesto, y hay algunas que se ven como tan auténticas, que la gente cree que son naturales, pero son artificiales. ¿Se da cuenta? Hecha de plástico y cosas. Entonces, una flor artificial, por bonita que sea, ¿puede crecer como las demás? No, jamás. Los robots están programados para hablar, para realizar muchas tareas, pero no tienen vida ni emociones. Y especialmente ahora en este tiempo de la era de la inteligencia artificial. Sí. Que existen algunos chats que conversan contigo y parece ser como que si fuera una persona, pero llega un momento en que le hace una pregunta y dice, como inteligencia artificial no estoy capacitado para hablar de eso porque yo no tengo emociones. Así es, así es. Entonces, por ende, la vida y el libre albedrío son condiciones indispensables para que alguien reciba, cultive y comparta ese amor. ¿Es exclusivo solamente del ser humano? Eso lo hizo Dios para el ser humano, el libre albedrío. La libertad de elección. La libertad de elección, de elegir. Ese raciocinio que Dios colocó en la humanidad es propio, inherente de Él mismo. Pues pastor, esto puede servirnos a nosotros de fundamento para entender el amor de Dios, para entender que el ser humano puede hacer algún tipo de elección, que puede ir en contra de la voluntad de Dios o puede ir a favor
de la voluntad de Dios en nuestras vidas? Excelente pregunta, porque precisamente por eso, pastor, nuestro amoroso Dios creó a los ángeles, incluyendo a Lucifer, a los seres humanos también, con libertad para tomar sus propias decisiones. Y por supuesto, entre ellas, la posibilidad de seguir un camino equivocado. En otras palabras, Dios creó todo el universo como un ambiente perfecto, armonioso, para que sus criaturas crecieran en amor y en sabiduría. Pastor, estas ideas que está desarrollando y que nosotros estamos muy atentos a ellas, ¿podría ser el principio para entender el gran conflicto que estamos viviendo? Bueno, pastor, realmente es como usted está diciendo. Hizo una afirmación en forma de pregunta. Porque el inicio del gran conflicto depende de ahí, porque Dios creó a Lucifer con la voluntad de elegir, lo creó con la libre elección. Tanto los ángeles que están en el cielo, los que hoy son demonios, los seres humanos, todos los seres conscientes, con razón, fuimos creados por Dios con la voluntad de elegir. Entonces, ¿cómo podemos explicar que en un ser perfecto como Lucifer surgió el pecado? Es inexplicable, porque si tratamos de explicarlo, entonces lo vamos a excusar, y el pecado no tiene excusa. Lo que nos está diciendo es que de una forma misteriosa, en la mente de un ser perfecto, pero con voluntad propia, nació el pecado. Y eso, naturalmente, es el inicio del gran conflicto. Esa pregunta, especie de comentario, pues, la estuve realizando porque es básico entender el tema del gran conflicto. Usted recordará que en un momento determinado, cuando estamos hablando en la parte introductoria, te decía, ¿puede un Dios bueno, cuya naturaleza es amor? De hecho, el carácter de Dios es amor. Y todo lo que se puede hablar de Dios es amor. Entonces, la gran inquietud que volvemos a cuestionar, pero ¿y cómo es posible que la Biblia, definiendo a Dios un ser bueno, que todo lo que hace es bueno, permitir entonces que una de sus criaturas se rebele contra Él y no destruirlo? Esas son de las grandes preguntas que nosotros manejamos siempre y que por supuesto en este trimestre vamos a encontrar una respuesta muy adecuada conforme a lo que enseña la palabra de Dios, la Biblia. Y sabes, pastor, que esa pregunta de hecho es difícil, muy difícil especular sobre ella. ¿Y sabes por qué? Porque depende de muchos factores. ¿Cuáles son? Entre ellos, el significado exacto de la palabra responsable. Dios hizo al ser humano libre, y de hecho a los ángeles también, incluyendo a Lucifer, pero a la vez lo hizo responsable. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos libres para elegir, y Dios nos dio esa facultad de amarlo o no amarlo, obedecerle o no obedecerle, pero también tenemos la responsabilidad de esas consecuencias. Si no lo obedecemos, sabemos que somos responsables de nuestra propia perdición. ¿Me hago entender? Sí, esa idea resulta muy interesante. Por supuesto. Porque constantemente estamos culpando a Dios por cosas que Dios realmente no tiene que ver con eso y que es el resultado de lo que Pablo habla de la siembra y la cosecha. Precisamente, pastor, por eso el origen y la naturaleza del pecado son misterios que nadie puede explicar completamente, y que aún así Dios no ordenó que existiera el pecado, solo permitió su existencia. Y por supuesto, luego en la cruz tomó sobre sí el castigo máximo para ese pecado, lo que posibilita que finalmente lo erradique. De manera que el pecado o el gran conflicto nos indica que es lineal. ¿Qué quiere decir esto? Tiene un principio y un fin, y tendrá un final. Claro. Inicia en el cielo. Y en Apocalipsis, el capítulo 20, versículo 15, da la culminación al gran conflicto. Y esa es la buena noticia de este tema, pastor. El gran conflicto es real. Hay un archienemigo llamado Satanás que trata de destruirnos, de que no nos salvemos, pero su fin llegará muy pronto. Es cierto, y esperamos eso. Porque de verdad que la miseria que estamos viviendo,
de tanta violencia, tantas muertes, guerras por donde quiera, que ya estamos estableciendo de manera muy clara, no viene de Dios, sino de parte de Satanás, del diablo, que es el adversario de Dios. Y qué bueno que en este trimestre nosotros estaremos trazando los principales acontecimientos de ese gran conflicto, comenzando ya como usted estaba puntualizando ante la pregunta que le hicimos, que fue una rebelión en el cielo. Estaremos explorando las cuestiones centrales del conflicto entre Cristo y Satanás, y es bueno puntualizar, y va a llegar un momento en que vamos a hablar de esto, Cristo y Satanás, antes de que el planeta Tierra se formase. ¿Cómo podemos nosotros hablar de Cristo cuando vemos que Cristo está en el Nuevo Testamento? Entonces, veremos en este sentido la valentía idiomática de los valdenses a pesar de la feroz persecución, y la determinación de los reformadores de seguir la verdad bíblica incluso ante la tortura, las cadenas, la hoguera y el martirio, que es parte del gran conflicto que se está viviendo, y que por un lado, motivando las cosas malas y para que el hombre se convierta en un ser miserable, encontramos al diablo, a Satanás, mientras que por el otro lado, la voz amorosa de Dios nos invita a mirar a la cruz, lo que Jesús sacrificó para que nosotros hoy podamos vivir con esperanza y saber que en este gran conflicto nosotros podemos salir victoriosos. Me agrada mucho un comentario que haces, pastor, que termina de hacer, y sentándome en él, usted habla de una invitación que Jesús hace a la cruz. ¿Qué es una invitación? Una invitación es un llamado voluntario, ¿no? Un llamado voluntario, no forzado. Un llamado voluntario. Así es. De manera que la invitación es, si tú quieres y si yo quiero, pero debemos tener presente, por supuesto, que Dios es un Dios de amor increíble, que su naturaleza misma es amor. Ahora bien, todos sus actos, mis amados, son amorosos. En Jeremías capítulo 31, versículo 3, así lo declara: el amor nunca puede ser forzado, coaccionado, ni legislado. Y por eso es que Elena de White lo expresa, pastor, cuando escribe de manera espectacular, cuando ella dice que el amor se despierta únicamente por el amor. En El deseado de todas las gentes, la página 22, ella hace esta declaración: pastor, ¿usted cree que poniéndole una pistola a Raquel en la cabeza, ella lo va a amar? No. Eso definitivamente sale de la lógica. El amor es incondicional, como lo dibuja el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Puede mantenerse al lado de uno, pero por temor a que de una manera u otra uno vaya a reaccionar y quitar la vida. Es decir, que dentro de la lógica humana no se establece que una persona con una pistola ahí puede empezar a amar a otros. Y es por eso entonces, como has respondido acertadamente, que Dios se gana nuestra lealtad mediante su amor. Su amor. El Nada carácter más. de Dios es amor. El carácter de Dios es amor. De hecho, mis amigos, mis hermanos, es por eso que en el gran conflicto Dios está resolviendo este asunto de una manera que el pecado nunca más volverá a surgir en el universo, y nosotros estaremos felices con Dios, obedeciéndole, porque Él se ganó nuestro respeto, nuestra admiración, nuestra obediencia y nuestra adoración por el gran amor que ha tenido por cada uno de nosotros. Señores, la primera lección de este trimestre: la guerra detrás de todas las guerras, y el pasaje de la Biblia que ponemos como punto de referencia para comentar las lecciones y que va a servirnos de fundamento y a memorizar, en Apocalipsis capítulo 12, los versículos 7 y 8. Hubo una gran batalla en el cielo. Conforme, pastor, a la pregunta que le hicimos, pues el texto bíblico está confirmando esto. Y es importante memorizar este pasaje de la Biblia. Hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles. Más adelante le vamos a cuestionar quién es Miguel. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. La palabra de Dios da algunas pautas bien claras para determinar quién es el dragón, y vuelve a repetir el texto
y el dragón y sus ángeles combatieron. Parece que ese dragón estaba acompañado de algunos ángeles, dice el texto bíblico, pero estos no prevalecieron ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Libro de Apocalipsis, capítulo 12, los versículos 7 y 8, es el texto para memorizar. En un minuto, pastor, ¿algún énfasis especial para motivar a los oyentes para que se queden con nosotros durante toda esta semana? Por supuesto, pastor, negar el poder de decisión es destruir la capacidad de amar. Y destruir la capacidad de amar es erradicar la posibilidad de ser verdaderamente feliz. Amamos a Dios porque Él nos amó y nos dio esa libertad. Dios te concedió ese libre albedrío, pero lo hizo para que tú pudieras tomar la decisión de servirle, no porque Él desea que le sirvan ni que le obedezcan, es porque de reverso tendremos bendiciones en abundancia y es lo que Él desea para sus criaturas. Wow, qué interesante. Por eso, aquellos que tienen la guía de estudio, el 3 en 1, encontrarán en la parte inicial, dice, el amor triunfa, en medio de lo que es el tema general de la lección de esta semana, donde nos habla acerca del gran conflicto. Solamente el amor de Dios, impregnado en el corazón de sus criaturas, de sus seres humanos, dará un resultado final de éxito, porque el amor de Dios triunfa. Vamos a orar. Padre, estamos cerrando con los comentarios de esta parte introductoria de la primera lección del trimestre. Muchísimas gracias, porque sabemos que tú nos has iluminado, estará con nosotros y continúa preparando este terreno que es nuestro corazón, nuestra mente, para que pueda germinar en fruto de abundancia para tu gloria y tu honra. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.